Muy bien, continuamos con análisis de conflicto. Vamos a empezar con la definición. ¿Qué es un análisis de conflicto? Bueno, pues es un proceso para explorar y entender la realidad del conflicto, pues desde varias perspectivas. Y bueno, el uso de herramientas de análisis pues ayuda a comprender el significado del conflicto, lo que pues se juega en el papel o hace papel para que cada una de las partes involucradas pues puedan resolver el conflicto o puedan entender el conflicto. ¿Quiénes son los participantes en el análisis del conflicto? Pues el análisis del conflicto debe de realizarse participativamente con actores externos y con uno o varios de los involucrados en el conflicto. ¿En qué momento pues debe de realizarse un análisis de conflicto? Pues se recomienda que una vez detectado el surgimiento de un conflicto, pues se inicie su análisis, ya que debe de ser un proceso continuo que pues se adapte a los factores cambiantes, las dinámicas y las circunstancias. Y pues la frecuencia del análisis dependerá del nivel de dinámica propia del conflicto. ¿Para qué sirve un análisis de conflicto? Este sirve para ampliar pues nuestra propia visión y comprender mejor pues la situación y evaluar mejor las posibilidades de acción, y resulta mucho más fácil fijar las prioridades que reconocer los riesgos y evitar los errores a través del análisis del conflicto. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las herramientas para el análisis del conflicto. Algunas de las herramientas y técnicas que sugerimos para el análisis del conflicto pues pueden ser un poco familiares. Algunas de ellas pues han sido adaptadas y utilizadas de una forma novedosa, mientras que otras pues son desconocidas. Dentro de estas herramientas pues encontramos al perfil básico del conflicto, a las fases del conflicto, que es la intensidad y la duración, a algo que se conoce como la cebolla del conflicto, el árbol del conflicto y el mapeo de actores. Vamos a empezar a desglosar cada una de estas herramientas. Empezamos con el perfil básico del conflicto. El perfil básico del conflicto pues es una herramienta que permite obtener pues una visión global del conflicto, de sus aspectos claves y determinar pues sus elementos constitutivos. Con este pues se trata de identificar a los actores primarios, los secundarios o periféricos, al tipo de conflicto, la fase en la que se encuentra, su dimensión geográfica y los resultados obtenidos hasta el momento. Vamos a ver la descripción de la herramienta. Los actores primarios pues son las partes en que el conflicto tiene intereses confrontados. Los actores secundarios, en cambio, pues se van involucrando en el conflicto a medida que pues aumenta la tensión o porque se solidarizan con algún actor primario. Y bueno, el tipo de conflicto pues está determinado por la temática en controversia entre las partes involucradas. Por ejemplo, si en un conflicto sobre la contaminación de aguas por empresas mineras, podemos clasificarlo de tipo socioambiental o de poder. No es inusual que se observe una combinación de diferentes tipos de conflictos. Ahora, las fases del conflicto. Aquí entra el preconflicto, conocido como latente, el escalamiento, el despliegue, la confrontación, la crisis, el estancamiento, el desencalamiento, el posconflicto, que ahorita les voy a explicar a detalle de qué tratan estas fases del conflicto. Y bueno, la dimensión geográfica.
o la zona en la que sucede el conflicto. Esto pues nos permite identificar el espacio en el que se desarrolla o que puede ser ya sea nacional, regional o local. Y finalmente los resultados del conflicto. Estos pues sus efectos a nivel nacional y regional y la potencial inclusión de los actores pues son consecuencias de la victoria o derrota de las partes en conflicto y de sus posibles efectos en la región. Con estos elementos pues se construye un primer panorama descriptivo o perfil básico del conflicto que se profundizará, es decir, iluminando aspectos específicos e identificando puertas de oportunidad para futuras acciones. Y para que nosotros podamos lograr estas acciones o conocer estas acciones, es necesario realizarnos a las siguientes preguntas claves. ¿Quiénes son los actores? Aquí entran primarios y secundarios del conflicto. ¿De qué tipo de conflicto se trata? Recordemos que los conflictos se clasifican. ¿En qué fase se encuentra el conflicto? Es decir, las herramientas fases del conflicto, que es el siguiente tema. ¿Y dónde se ubica el conflicto? Y finalmente, ¿qué resultados se tienen hasta el momento? Y finalmente, para terminar con esta herramienta del perfil básico del conflicto, ¿cuándo se utiliza la herramienta? Esta se utiliza en la primera fase del análisis. De su buena ejecución pues resulta un mapa de situación que puede utilizarse como línea de base para hacer un seguimiento del conflicto. Ahora sí, continuamos con la siguiente herramienta, que es fases del conflicto, intensidad y duración, que aquí vamos a explicar estas ocho fases. Muy bien, primero vamos a conocer a qué nos referimos con las fases. Nos dice que los conflictos pues se transforman a través del tiempo y pues atraviesan por diferentes etapas de actividad, intensidad, tensión y algunas veces pues violencia. Esta herramienta pues nos permite identificar las distintas fases del conflicto y las escalas de intensificación de la violencia, lo que resulta pues útil para participar en futuras fases. Esta herramienta pues hace una diferenciación básica entre 8 fases. Y bueno, es importante dejar en claro que no existe un solo recorrido o un mismo ordenamiento de las fases del conflicto y que estas, al igual que su tiempo de duración, pues pueden presentar diferentes denominaciones de acuerdo al contexto de su aplicación. Y las fases por las que pasa un conflicto pues son estas que les voy a mencionar a continuación. Tenemos al preconflicto o conflicto latente. En esta fase existe pues la incompatibilidad de objetivos entre dos o más partes, lo que puede llevar a un conflicto abierto. En esta etapa del conflicto pues no es visible por todas las personas, aunque es probable que una o más partes pues estén conscientes del potencial que existe para una confrontación y puede haber tensión en las relaciones entre las partes y deseo de evitar contacto entre ellas. Esta etapa pues también se conoce como fase latente. Ahora bien, vamos a ver la siguiente fase, número 2, el escalamiento o conflicto manifiesto. En esta etapa pues el conflicto se manifiesta más abiertamente y las relaciones entre las partes pues se vuelven muy tensas y conducen a la polarización entre las bases o apoyos de cada una y se registran pues hostilidades mutuas. Número 3, el despliegue. Aquí pues en esta pueden suceder peleas ocasionales u otros episodios menores de violencia,
y es posible que cada parte pues esté acumulando sus recursos, estableciendo pues alianzas con la expectativa de aumentar pues la confrontación y la violencia, y se refuerza la situación del conflicto. Aquí entran pues los sentimientos de superioridad o de inferioridad. También pues entra la explotación de los puntos débiles del otro contrincante y la distorsión de las situaciones. Continuamos con número 4, confrontación. En esta etapa o fase, el conflicto se vuelve más tenso, las partes establecen alianzas con otros actores y la comunicación entre ellas pues se desquebraja, por lo que pues sus declaraciones públicas pues tienden más bien a darse en forma de acusaciones. La crisis. La crisis pues es el punto más alto del conflicto, cuando la tensión es más intensa y estalla la violencia. El estancamiento. Este puede suceder en cualquiera de las fases y pues es el momento en el que se paralizan acciones de una u otra parte y pues se mantiene el mismo nivel del conflicto y generalmente no se atienden las cuestiones de fondo. El desescalamiento. Pues de una forma u de otra, la crisis pues llevará a un resultado y puede que una de las partes se imponga o ceda a las demandas de la otra, y es posible también que pues acuerden negociar. En cualquier caso, en esta etapa los niveles de tensión, confrontación y violencia pues decrecen de alguna forma, abriendo la posibilidad de algún tipo de acuerdo. Y finalmente, el posconflicto. En esta etapa, finalmente, la situación pues se resuelve de forma que lleva a la finalización de cualquier confrontación, violencia, a un decrecimiento de la tensión y al restablecimiento de las relaciones entre las partes. Pero, sin embargo, si los elementos y los problemas que han surgido debido a la incompatibilidad de metas, pues no han sido abordados adecuadamente, pues es posible que esta etapa se revierta hacia otra situación de preconflicto. Y volvemos a empezar. Y bueno, ¿cuáles son los pasos para la elaboración de esta herramienta de las fases del conflicto, intensidad y duración? Número 1, el esquema pues parte de un sistema de coordenadas. La línea horizontal, es decir, el eje X, pues indicará el transcurso del tiempo en el que se desarrolla la interacción, y la línea vertical, es decir, el eje Y, pues representará la intensidad creciente y decreciente del conflicto. Número 2, pues se discuten criterios para evaluación de la intensidad. Y número 3, se analizan y discuten tendencias de escalada o de desescalada. Aquí pues es conveniente identificar el problema que dio origen al conflicto. También pues definir el periodo de análisis del conflicto, identificar los hechos o acontecimientos pues que tuvieron lugar durante el conflicto, relacionándolos con el escalamiento, el despliegue, la crisis y la desescalonada. Y bueno, finalmente, para terminar con esta herramienta, ¿cuándo se utiliza la herramienta? Pues en la etapa inicial del proceso de análisis, y nos sirve para identificar patrones del conflicto. Y eso es todo de estas dos herramientas. Vamos a continuar con la siguiente herramienta, que es la cebolla del conflicto.